Mi padre hizo una barbacoa para celebrar que me echaba. Entre insultos y burlas, tomé mi caja y una foto del cartel que me humillaba. 2 semanas después, el orgullo se les acabó, ahora me suplican llorando que regrese. Mi nombre es Eleanor Elliot Vance. Tengo 30 años. Y el día que mi padre decidió celebrar echándome de su casa, lo hizo como si estuviera inaugurando una gran apertura. Me dirigí a la entrada para recoger mi última caja y vi una pancarta gigante de vinilo extendida sobre el garaje con letras mayúsculas rojas: adiós, parásito. No vuelvas. La parrilla humeaba. Música country a todo volumen. La gente se reía como si fuera una fiesta nacional del vecindario. Desde el patio, una voz ebria gritó que una mujer de 30 años sin una carrera real debería sentirse avergonzada por vivir a costa de sus padres. Otra voz vociferó que mi pobre familia me había cargado suficiente tiempo. Luego, algo golpeó el lateral de mi coche. Una salchicha. Alguien gritó: ahí tienes tu última comida gratis, perdedora. Hasta los niños estaban señalando. Me quedé allí, apretando las llaves tan fuerte que se clavaban en mi palma. Y lo más extraño era esto. Nadie allí pensó que estuviera mintiendo. Esa era la historia que se habían contado tantas veces. Se la creían. No discutí. No lloré. Entré, recogí la última caja de cartón del cuarto de lavado, salí de nuevo y tomé una foto de la pancarta con todos sonriendo debajo. Mi padre me vio hacerlo y sonrió con suficiencia, como si finalmente estuviera tomando un recuerdo del lugar que me había salvado. Me fui sin decir una palabra. 2 semanas después, mi teléfono se iluminó con mensajes que nunca pensé recibir. Habla ahora. Por favor, devuélveme la llamada. Te lo ruego. La versión que mi familia contó a todo el mundo era simple, pulcra y humillante de una manera que a la gente le encanta porque les permite sentirse superiores. Yo tenía 30 años, divorciada antes de casarme porque el compromiso se desmoronó. Trabajando desde un portátil, viviendo en la casa de mi padre, y supuestamente a la deriva mientras todos los demás me mantenían. Esa historia funcionaba muy bien en las parrilladas de la iglesia, en las entradas de las casas del vecindario y bajo las publicaciones de Facebook donde a la gente le encanta escribir cosas como el amor duro funciona y tal vez esto finalmente la haga madurar. La verdad era más desordenada, más silenciosa y mucho más útil para ellos si nadie la decía en voz alta. Me había mudado de vuelta a casa de mi padre 3 años antes después de que su empresa de rotulación comenzara a sangrar dinero. Vance Graphics y Saini solía tener un negocio decente haciendo letreros para escaparates, rótulos monumentales, expositores para ferias comerciales y vinilos para pequeños negocios alrededor de Phoenix y los suburbios circundantes. Luego, los costos de los suministros se dispararon. 2 grandes clientes comerciales pagaron con retraso. Un proyecto se retrasó por problemas de permisos. Y de repente, la empresa que siempre había parecido sólida desde fuera estaba sobreviviendo semana a semana a base de combustible y engaños. Mi padre hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían feas. Se volvía más ruidoso. Echaba la culpa a los trabajadores más jóvenes, a los clientes perezosos, a la economía, a los inmigrantes, a las regulaciones, a las mujeres en puestos directivos, y finalmente a mí. Nunca a sí mismo. La parte que nunca mencionó era que yo era la razón por la que la empresa no había colapsado 2 años antes. Yo no tenía el tipo de trabajo que mi familia respetaba, porque solo respetaban los trabajos que venían con botas de punta de acero, uniformes, o alguna señal visible de que estabas exhausto. Yo trabajaba de forma remota como coordinadora de licitaciones freelance y consultora de operaciones. Ayudaba a proveedores regionales, pequeños contratistas y empresas de mantenimiento a organizar paquetes de proveedores, limpiar presentaciones de propuestas, seguir plazos, reescribir alcances de servicio y evitar que su documentación se desmoronara antes de que pudieran ganar contratos. Pagaba bien porque a la mayoría de la gente le disgustaba el trabajo y la mayoría de los negocios eran terribles en ello. Yo era buena en sistemas, plazos y ver desastres antes de que sucedieran. Eso me hacía valiosa para los extraños e invisible para mi familia. Al principio, ayudar a mi padre era temporal. Esa era la mentira que me decía a mí misma porque la verdad era más difícil de tragar. El primer mes, solo organicé algunas facturas.
El segundo mes, arreglé una renovación de permiso olvidada que le habría costado una cuenta municipal. Luego, noté que no estaba remitiendo correctamente el impuesto sobre las ventas. Luego encontré contratos de arrendamiento de equipos configurados para renovarse automáticamente a tarifas absurdas. Luego me di cuenta de que la mitad de sus cuentas por cobrar eran fantasía porque no estaba haciendo un seguimiento adecuado y una contable se había ido sin dejar nada limpio. Cada vez que arreglaba una cosa, aparecían dos más detrás, como podredumbre bajo el panel de yeso. Él nunca me presentó como la mujer que mantenía vivo su negocio. Me presentaba como la hija de mi hija, que está resolviendo algunas cosas ahora mismo. Cuando los clientes llamaban durante la cena y yo salvaba un trabajo de implosionar, él actuaba como si hubiera hecho algo lindo por accidente. Cuando negociaba planes de pago con proveedores para que no suspendieran su cuenta, les decía a los parientes que yo me ocupaba principalmente de responder correos electrónicos. Cuando cubría un hueco de nómina un viernes porque él preferiría morir antes que admitir que no podía pagar a sus instaladores, él lo llamaba suerte, y luego se reía diciendo, las familias no llevan la cuenta. Las familias no llevan la cuenta. Esa frase es importante. Recuérdala. Porque las familias como la mía solo dicen eso cuando se benefician de que nadie cuente. Yo pagué más que la comida. Cubrí suscripciones de software. Saldos vencidos de servicios públicos vinculados al taller de la empresa, cuotas de reinstalación de seguros en una de las furgonetas de trabajo, envío urgente de materiales cuando él olvidaba pedirlos, y 3 depósitos de proveedores separados que habrían matado proyectos activos si rebotaban. Nunca pagué todo a la vez y por eso se mantuvo oculto. Pagaba la diferencia, el déficit, la cantidad necesaria para evitar que la máquina gritara lo suficientemente fuerte como para que los de fuera la oyeran. Mi padre odiaba que yo trabajara desde casa porque para él, la visibilidad era moralidad. Si no podía ver el sudor, el trabajo no contaba. Pasaba por la cocina y decía cosas como, debe ser agradable, mientras yo estaba en llamadas intentando evitar la cancelación de un contrato que le habría costado $11.000. Hacía bromas en la cena sobre mi pequeño pasatiempo con el ordenador, y luego, una hora más tarde, me preguntaba si podía reescribir una respuesta de proveedor porque estaban usando demasiadas palabras rimbombantes y él pensaba que el cliente sonaba molesto. Trataba mi competencia como un electrodoméstico doméstico, útil cuando se necesitaba, embarazoso cuando se reconocía. El resto de la familia seguía su ejemplo porque en familias como la nuestra, el desprecio fluye cuesta abajo desde quien tiene la voz más fuerte. Mi hermana menor aprendió pronto que burlarse de mí le ganaba aprobación. Mi tío se aferró a la empresa de mi padre después de que su propia vida se estancara, saltando entre el trabajo de instalación, ventas a medias y bebida de fin de semana que se filtraba a los días de semana. Mi abuela envolvía cada crueldad en las escrituras y la preocupación. Nadie tuvo que coordinarlo. Esa es la genialidad de un sistema familiar tóxico. Una vez que la jerarquía está clara, todos saben cómo actuar sin ensayo. Lo que cambió no fue su opinión sobre mí. Lo que cambió fue que mi padre empezó a hablar de vender la casa y reducir gastos. Y finalmente me di cuenta de que se creía su propio mito. Pensaba que me había cargado. Pensaba que el techo sobre mi cabeza demostraba su generosidad. Pensaba que como yo no le facturaba, los años de trabajo oculto y dinero de emergencia no contaban para nada. Creía sinceramente que si me iba, lo único que perdería sería el inconveniente de verme en la cocina. Entonces, un viernes por la noche, lo escuché en el patio trasero diciéndole a mi tío y a un vecino que estaba pensando en darme 90 días para marcharme porque tal vez tocar fondo finalmente la haría mujer. Se rieron. Mi hermana Kelsey también se rió. Fue la primera vez que dejé de sentirme herida y empecé a sentirme clara. No lo confronté. Empecé a documentar. La gente cree que la venganza comienza con la ira. La mía comenzó con hojas de cálculo. No porque sea fría, sino porque la rabia en familias como la mía se reescribe al instante. En el momento en que lloras, eres inestable. En el momento en que levantas la voz, eres irrespetuosa. En el momento en que te defiendes, estás confirmando su punto. La evidencia era el único idioma que mi padre no podía interrumpir. Y aún así, lo intentaba. Así que construí un registro de todo, no solo dinero. Dependencia. Hice una línea de tiempo que se remontaba a 30 meses.
Cada vez que cubría una brecha para Avance Graphics and Shiny, iba a un archivo. Cada pago urgente, cada renovación de software, cada pedido de suministro de emergencia que yo adelantaba con mi tarjeta. Cada tarifa de permiso que pagaba en línea porque el portal de la ciudad los habría bloqueado. Cada transferencia de tarjeta de combustible. Cada factura que corregía antes de que un cliente la rechazara. Cada paquete de licitación que monté bajo mi propio inicio de sesión de empresa freelance porque mi padre había perdido el plazo de presentación y luego me suplicó que lo rescatara. Cada mensaje de texto donde decía, ¿puedes encargarte de esto? Cada mensaje de voz de mi tío preguntando si podía enviar un par de cientos para evitar que la camioneta fuera embargada antes del lunes. Cada mensaje de mi hermana pidiéndome que le adelantara el alquiler porque papá dijo que las cosas estaban ajustadas y me lo devolvería después de un acuerdo de marca. Cada vez que no lo hizo. El total después de 3 años me hizo reclinarse en mi silla y mirar fijamente la pantalla. No era solo mucho. Era grotesco. Solo el soporte de la empresa había superado los $112.000 si incluías las cosas que pagué directamente y las que evité que se convirtieran en pérdidas catastróficas. El soporte familiar personal empujó el número aún más alto. La cifra real era más difícil de calcular porque el trabajo no remunerado no tiene un recibo obvio. ¿Cuánto vale evitar que una empresa familiar se ahogue en estupidez administrativa? ¿Cuánto vale atrapar el aviso fiscal antes de que el Estado congele la cuenta? ¿Cuánto vale saber que cada cena tranquila que disfrutaron provino de alguien más permaneciendo despierto hasta las 2 de la mañana arreglando lo que ellos rompieron? Imprimí los números de todos modos. Alrededor de ese tiempo, recibí una oferta de un cliente habitual en Colorado. No era un trabajo a tiempo completo exactamente, sino un contrato largo con suficiente estabilidad para que pudiera mudarme, alquilar mi propio lugar y dejar de construir mi vida alrededor de personas que solo me amaban cuando era útil e invisible. Firmé el contrato y pagué un depósito para un apartamento de una habitación fuera de Denver. No le dije nada a nadie. Alquilé una pequeña unidad de almacenamiento cerca de la interestatal y comencé a sacar mis cosas en lotes tan graduales que nadie se dio cuenta. Ropa de invierno una semana, libros la siguiente. Equipo de cocina que yo había comprado. El monitor caro que mi padre pensaba que había aparecido mágicamente. Tal vez eso suene calculado. Lo era. Cuando creces en una familia donde cada límite se convierte en un debate, el secreto deja de sentirse como deshonestidad y más como oxígeno. Mi padre se me adelantó en el discurso formal de desalojo por unos 6 días. Me acorraló en la cocina un martes por la mañana mientras revisaba un paquete de cumplimiento de proveedores y dijo que quería que me fuera para fines de mes. Usó ese tono que la gente usa cuando espera aplausos por su crueldad. Dijo que estaba haciendo esto porque me amaba lo suficiente como para dejar de consentirme. Dijo que ningún hombre bueno respetaría jamás a una mujer que todavía dependía de su padre a los 30. Dijo que le daba vergüenza cuando los clientes pasaban y veían mi coche allí durante el día. Dijo que necesitaba un trabajo de verdad, mi propio lugar y una llamada de atención. Le hice una sola pregunta. ¿Quieres que me vaya o quieres una audiencia cuando me vaya? Él sonrió con suficiencia y dijo, quizás ambas cosas. Ese debería haber sido el momento en que le conté todo. Habría sido satisfactorio durante unos 10 segundos, pero había pasado años viendo cómo funcionaba. Mi padre podía sobrevivir a los hechos si los oía en privado. Los reformularía, los negaría, me llamaría dramática, y para el almuerzo del domingo, la historia sería que la inestable ella intentó chantajearlo después de que él la animara amorosamente a valerse por sí misma. No. Si la verdad iba a aterrizar, necesitaba testigos. Mejor aún, consecuencias. Me dio hasta el sábado para desocupar. Asentí como una mujer demasiado avergonzada para discutir. Lo que realmente hice fue terminar de mover todo lo valioso para el jueves. El viernes por la noche, cerré la última de las copias de seguridad de pago automático que había vinculado silenciosamente a los servicios públicos y cuentas de la empresa. Retiré mi tarjeta del portal de proveedores. Notifiqué a un proveedor que los pedidos urgentes futuros necesitarían aprobación de gestión. Envié 2 borradores de facturas vencidas a los clientes desde el correo electrónico de la empresa exactamente como él había solicitado, excepto que esta vez no suavicé el lenguaje ni lo hice parecer competente.
Simplemente reenvié lo que él había dictado antes, palabra por palabra. Te sorprendería lo rápido que se evapora el respeto cuando la gente tiene que escucharse a sí misma sin un traductor. El sábado por la tarde, volví por la última caja de cartón y entré en la barbacoa del infierno. Más tarde, la gente preguntaría si la pancarta me había impactado. Honestamente, no. La pancarta era solo honestidad con ojales de metal. Decía la verdad de cómo habían hablado de mí durante años cuando pensaban que no podía oír. Adiós, parásito. No vuelvas. Esa no fue una crueldad inventada para una fiesta. Esa era la declaración de misión familiar, finalmente impresa lo suficientemente grande para los vecinos. El ebrio del patio era mi tío Dean, sudando con una camisa de pesca y blandiendo una botella de cerveza como un sermón. Mi hermana Kelsey estaba cerca de la parrilla con shorts y maquillaje completo. Ya grabando partes de la fiesta para redes sociales porque la humillación es más divertida cuando puedes editarla con música. Mi abuela Lorraine estaba sentada bajo una sombrilla de patio con esa expresión fruncida que usaba cada vez que se realizaba una maldad en nombre de la rectitud. Mi padre, Richard Vance, llevaba un delantal que decía jefe de la parrilla, como si el universo lo hubiera validado personalmente. Me vio detenerme en la entrada y extendió los brazos como si me estuviera dando la bienvenida a mi propio funeral. Mira quién finalmente vino a reclamar su chatarra, dijo. Las vecinas se rieron porque ese tipo de crueldad se siente más segura cuando viene envuelta en sol suburbano y guarniciones. Pasé junto a todos ellos y entré a la casa, al cuarto de lavado donde estaba mi última caja con una nota en rotulador negro que decía, kit de inicio. Dentro había hojas para la secadora, fideos ramen, un rollo medio usado de bolsas de basura y una lista impresa de complejos de apartamentos en la ciudad, como si estuvieran haciendo caridad para un mapache que atraparon debajo de la terraza. Eso casi me provocó una reacción. No porque doliera, sino porque era ridículamente teatral. Cuando volví a salir, Dean estaba gritando sobre cómo mi pobre madre estaría avergonzada si pudiera ver en lo que me había convertido. Mi madre llevaba muerta 9 años. Sabía exactamente dónde apuñalar. Kelsey lanzó la salchicha y todos aullaron. Mi padre no dijo nada para detenerlo. Eso importaba más que los insultos. El liderazgo en una familia a menudo es solo la estructura de permiso para la crueldad de los demás. Así que puse la caja en el maletero, levanté mi teléfono y tomé la foto. Mi padre me llamó. ¿Qué? ¿Recopilando pruebas para tu terapeuta? Lo miré directamente y dije mis primeras palabras del día, no, para más tarde. Luego me fui. El silencio es algo aterrador cuando la gente está acostumbrada a que tu trabajo, tu perdón y tu disponibilidad lleguen bajo demanda. Los primeros 3 días después de que me fui, nadie llamó porque pensaron que habían ganado. Así funciona el derecho de nacimiento. Confunde la ausencia con la rendición, justo hasta que la máquina comienza a temblar. La primera grieta vino el lunes por la tarde. Uno de los clientes municipales de mi padre rechazó una nueva presentación de permisos porque el certificado de seguro adjunto al archivo había caducado. Normalmente, yo habría visto el aviso, llamado al corredor, forzado una actualización para el mismo día y reenviado el paquete antes de que alguien entrara en pánico. Esta vez, el correo electrónico permaneció en la bandeja de entrada hasta que el cliente copió directamente a mi padre con las palabras, último retraso antes de la reasignación. Me llamó una vez. Dejé que sonara. El martes, la suscripción del software de gestión de proyectos se detuvo porque la tarjeta de respaldo registrada no estaba y la tarjeta principal fue rechazada. Eso significaba que las órdenes de trabajo, las medidas, las fechas de instalación y las notas de material quedaron oscuras hasta que alguien arreglara la facturación. Mi tío me llamó 3 veces. Sin mensaje de voz. Mi hermana me envió un solo mensaje de texto, papá dice, deja de ser dramática e inicia sesión. El miércoles por la mañana, la compañía eléctrica dejó una advertencia de corte en la cuenta del taller. Lo sé porque mi padre me llamó a las 7:12 de la mañana por primera vez en meses usando la voz que solía reservar para pastores y banqueros. Eye, cariño, llámame cuando recibas esto. Hay algo de confusión con la cuenta de servicios públicos. Creo que tal vez tu tarjeta todavía estaba vinculada de alguna manera. Podemos arreglarlo. Confusión. Casi admiré la audacia.
Para el jueves, los mensajes cambiaron de tono. Mi tío envió un mensaje de voz divagante, menos arrastrando las palabras de lo habitual, lo que significaba que estaba realmente asustado. Dijo que no había querido decir nada en la fiesta, y yo sabía cómo se ponía cuando bebía. Y podría, por favor, ayudar con el pago de la camioneta porque si la compañía perdía la instalación de vinilo programada para el viernes, ¿todos sufrirían? Todos. Esa es la palabra que los sistemas familiares aman más después de aislar a un objetivo. De repente, es todos. Yo todavía no respondía. El viernes fue cuando la historia se desmoronó. Kelsey me llamó llorando, lo que inmediatamente me dijo que el problema había pasado de ser un inconveniente comercial a una incomodidad personal. Ella nunca lloraba por principios. Lloraba por la interrupción. Dijo que papá estaba de mal humor. Que el tío Dean estaba culpando a todos. Y que la abuela estaba diciendo que Dios estaba castigando a la casa por el orgullo. Dijo que necesitaba que le enviara $600 por Venmo porque el mes spa le había reducido las horas y le faltaba para el alquiler y papá le había prometido ayudarla. Pero aparentemente había algún problema con la nómina y estaba muy estresada, y podría, por favor, ¿no convertir esto en un drama? Esa frase, no conviertas esto en un drama, me había seguido durante años como una maldición. No hagas un drama cuando Dean hacía bromas sobre mi cuerpo. No hagas un drama cuando papá usaba mi habitación como almacén porque debería estar agradecida de tener una. No hagas un drama cuando Kelsey pedía dinero prestado y lo olvidaba. No hagas un drama cuando la abuela me comparaba desfavorablemente con mujeres 20 años más jóvenes con maridos, bebés y vestidos de iglesia. Mi dolor era siempre el drama. Su comportamiento era solo el clima. Así que le hice una pregunta a Kelsey. ¿Sabes por qué papá no puede ayudarte? Se quedó callada de esa manera molesta de hermana menor. Eso significaba que quería la respuesta sin la vergüenza adjunta. No, dijo. Solo sigue diciendo que el flujo de caja es extraño. El flujo de caja es extraño, repetí. Luego me reí. Esa noche, ella volvió a enviarme un mensaje, esta vez enfadada. Me acusó de castigar a la familia porque mis sentimientos estaban heridos. Dijo, papá tenía todo el derecho de echarme si no estaba contribuyendo. Dijo, los adultos normales pagan alquiler. Le envié una captura de pantalla, no todo el archivo, solo una hoja de cálculo recortada que mostraba 3 meses de partidas con su nombre, el nombre de la empresa de mi padre y la cuenta de servicios públicos del taller. Debajo escribí, ya que te interesa la contribución. No respondió durante 2 horas. Luego envió, ¿qué es esto? Dije, una muestra. El sábado por la mañana, mi padre llamó 6 veces antes del mediodía. Para la tercera llamada, la fanfarronería había desaparecido. Para la quinta, también lo hizo la ira. En la sexta, todo lo que quedó fue pánico vestido con corbata. Elle, por favor, devuélveme la llamada. Te lo pido como tu padre. Necesitamos aclarar qué has estado pagando exactamente y qué has desconectado. Dean dice que la cuenta de proveedores está bloqueada. La luz del taller está pendiente de desconexión y una de las camionetas podría ser retirada porque el pago automático del seguro rebotó. Si esta es alguna especie de lección, está bien, lección aprendida. Llámame. Lección aprendida. Interesante. No disculpa. No lo siento. No nos equivocamos. Solo el lenguaje gerencial de un hombre que descubre que su infraestructura oculta tiene sentimientos. Esa tarde, hice algo que había imaginado de 100 maneras diferentes a lo largo de los años. Monté un paquete. No dramático. No vengativo. Limpio. Profesional. 31 páginas. Hoja de cubierta. Cronograma. Cantidades. Capturas de pantalla. Referencias de pago. Notas sobre intervenciones de emergencia. Secciones separadas para gastos de la empresa, apoyo doméstico, transferencias directas a familiares y mano de obra administrativa no remunerada. Al final, incluí una foto, la pancarta de la fiesta colgando sobre el garaje mientras mi familia se reía debajo. Imprimí 2 copias, una para mí, otra para quien necesitara verla.
No planeaba enviarla todavía, pero la vida tiene sentido del timín cuando la gente está cavando sus propias fosas. Ese domingo después de la iglesia, mi abuela me dejó un mensaje de voz tan santurrón que podría haber venido con música de órgano. Dijo que la amargura envenenaría mi alma. Dijo, tu padre pudo haber hablado duramente, pero estaba bajo presión y debería tener compasión. Dijo, humillar a mi familia por dinero fue feo y poco femenino. Dijo, si realmente hubiera sido generosa, no estaría contando. La llamé de vuelta, no porque quisiera discutir con una anciana, sino porque quería un testigo. Tienes razón, le dije. La generosidad no lleva la cuenta. La contabilidad sí. Ella inhaló bruscamente. Luego dije, abuela, si te envío pruebas de que papá y Dean me han estado usando para mantener ese negocio mientras me llamaban parásito, ¿dirás la verdad por una vez o también llamarás a eso deshonra? Ella no respondió la pregunta, lo cual fue una respuesta. Una hora después, mi padre me envió 3 palabras por mensaje, habla ahora, por favor. Respondí con una línea, mañana, mediodía, lugar público. Él respondió instantáneamente, casa. Miré el mensaje y sentí que algo se asentaba en mí. No, escribí de vuelta. Querías una audiencia cuando me fuera. Puedes tener una cuando preguntes por qué. Nos reunimos el lunes en una cafetería junto a la autopista donde los camioneros desayunaban y a nadie le importaba si un hombre adulto parecía no haber dormido. Llegó 10 minutos temprano. Me di cuenta porque cuando entré, su camioneta ya estaba allí, torcida en el estacionamiento, como si hubiera entrado demasiado rápido. Dean estaba con él. Por supuesto que lo estaba. Hombres como mi tío solo creen que las mujeres son serias cuando hay otro hombre presente para absorber el impacto. Ninguno de los dos pidió comida. Puse el paquete sobre la mesa. Mi padre lo miró como si el papel pudiera insultarlo. ¿Qué es esto?, dijo. Lo deslicé. La diferencia entre tu historia y la mía. Abrió el paquete como un hombre esperando tonterías. Esa confianza duró quizás 10 segundos. Sus ojos bajaron al total, luego volvieron a mí como si el número mismo lo hubiera insultado. Dean se inclinó, leyó la primera página y murmuró, Dios mío, por lo bajo. Había organizado todo, así que no había lugar para el teatro. Primero vino el total de apoyo directo durante 30 meses. Luego las categorías, luego los gastos de la empresa que había cubierto o prevenido, las transferencias personales a la familia, capturas de pantalla de textos y mensajes de voz, presentaciones perdidas y multas que había arreglado. Y finalmente una estimación conservadora de mi trabajo no remunerado. Al final estaba la foto de la pancarta. Sin discurso, sin melodrama, solo hechos. Mi padre pasó una página con demasiada fuerza. Esto es ridículo. Estás exagerando todo. Lo estoy. Señaló una línea. Este software no era para mí. Era para la oficina. Sí, dije. Tu oficina, tu empresa. Otra página. Estos pagos de combustible fueron temporales. 3 meses, dije. Y los 3 fueron después de que me dijiste que la nómina estaba bien. Dean ya se había puesto pálido. Luego mi padre se aferró al argumento más seguro. Las familias se ayudan entre sí. Eso no significa que tengas derecho a actuar como cobradora de deudas. Interesante, dije. Cuando vivía en tu casa, lo llamabas vivir a sueldo. Pero cuando tú vivías de mi dinero, se convertía en familia. Bajó la voz. No hagas esto aquí. ¿Te refieres con testigos?, pregunté. Tú me enseñaste eso. Dean intentó su turno. Cariño, estaba borracho en la fiesta. No quise decir nada de eso. Lo miré. No te disculpaste cuando te sobrias. Te disculpaste cuando se apagó el software. No tenía respuesta. Mi padre cambió de táctica. Bien. Supongamos que ayudaste más de lo que nos dimos cuenta. Todavía vivías en mi casa a los 30. Ahí estaba. Toda su religión. El refugio borraba toda deuda que yo tenía.
Así que dije, si hubiera pagado un alquiler de mercado a un extraño y hubiera mantenido mi dinero alejado de tu negocio, habrías perdido ese taller hace 1 año y medio. Si te hubiera cobrado como a un cliente por todo lo que arreglé, estarías en bancarrota. La única razón por la que pudiste llamarme parásito es porque te amé en silencio. Eso le golpeó más fuerte que el número. Pasó la página hasta que encontró la foto de la pancarta. Su postura cambió. No remordimiento. Evaluación de riesgos. Tomaste esto como palanca, dijo. No, dije. La tomé porque sabía que fingirías que no era tan malo. Dean se frotó la cara. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? Nada, dije. Esa es la parte que todavía no entiendes. Yo ya pagué. Simplemente ya terminé. La mandíbula de mi padre se tensó. No puedes irte y dejar que todo colapse por un rencor. Respondí con calma, no me fui por un rencor. Me fui porque tu falta de respeto finalmente costó más que mi lealtad. Eso lo calló por unos segundos. Luego hizo la pregunta real. ¿Cuánto de esto puedes volver a encender? No. ¿Estás bien? No. Nos equivocamos. Solo operaciones. Respondí honestamente, algunas cosas se pueden arreglar. Otras no. Un par de cuentas de proveedores podrían reabrirse con depósitos. El servicio del taller probablemente pueda permanecer encendido si lo pagas. El seguro de la camioneta ahora costará más. Y al menos 2 clientes ya están dañados porque no había nadie para reescribir tus correos electrónicos en inglés profesional. Eso le dolió más que el dinero. Estás disfrutando esto, dijo. No, dije. Habría disfrutado que te dieras cuenta antes de que llegara a esto. Luego probó la voz de viudo afligido. Dijo que la vida había sido dura desde que mi madre murió. Dijo que había cometido errores. Dijo que no deberíamos estar sentados allí como enemigos. Casi me creo la forma, no la sustancia. El dolor lo explicaba, pero nunca lo excusaba. Estamos haciendo esto como enemigos, dije, porque diste una fiesta cuando pensaste que ya no me necesitabas. La suavidad desapareció. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Eso lo molestó más que nada. Luego hizo su jugada final. Enumeró a todos los demás. Abuela, Kelsey, Dean. Su necesidad se suponía que se convertiría en mi deber de nuevo. Saqué un segundo sobre y lo puse junto al paquete. Dentro había una lista de contables, un servicio de resolución de impuestos y un abogado de pequeñas empresas. ¿Qué es esto? Recursos, dije. Eso es todo lo que ofrezco. Me puse de pie. Me detuvo con una última amenaza. Si te vas ahora, no esperes volver cuando las cosas mejoren. Recogí mis llaves. Papá, la única razón por la que las cosas alguna vez mejoraron en esa familia fue porque yo estaba parada detrás de ti empujando. Luego me fui. Pensé que esa reunión era el final. No lo fue. Cuando dejas de ser la viga de soporte oculta en una familia tóxica, el colapso llega en cuotas. Unos días después, mi abuela llamó no para disculparse, sino para negociar. Dijo que todos se habían comportado mal, lo que en lenguaje familiar significa que se le pide a la persona con pruebas que comparta la culpa con las personas que causaron el daño. Quería que volviera para una charla tranquila como cristianos. Pregunté si la pancarta había sido cristiana. Ella ignoró eso y pasó a los problemas comerciales. Una camioneta había quedado parada porque el seguro había caducado. Un cliente retenía un pago. Si la empresa fallaba, dijo, lastimaría a toda la familia. Ya lo había hecho. Luego usó a mi madre. Dijo que mamá odiaría esta división. Esa línea solía quebrarme. Esta vez no lo hizo. No, dije. Mamá odiaría que su hija fuera humillada en público por personas que vivían de ella. Por una vez, mi abuela no tuvo nada preparado. Luego Kelsey apareció en mi apartamento en Colorado. Parecía agotada, despojada de todo el barniz que solía usar como armadura. Al principio, habló de cosas triviales,
pero finalmente admitió la verdad. La empresa de papá se estaba desmoronando. Dean había faltado turnos. Una impresora había sido vendida. La abuela estaba furiosa por el dinero. Y papá seguía diciendo que todo podría arreglarse si yo dejaba de ser terca. Entonces dijo algo que importó. Fui terrible contigo. Sin excusa, sin actuación, solo la frase. Admitió que el truco de la salchicha había sido repugnante. Dijo que se unió porque papá estaba complacido y ella quería estar del lado seguro de él por una vez. Luego dijo la parte que cambió como vi todo, cuando estabas allí, la mayor parte de eso iba dirigido a ti, dijo. Ahora que te has ido, él se está volviendo contra todos. Ese era el sistema en una sola frase. Las familias como la nuestra se mantienen estables alimentando a una persona a la tensión. Si quitas a esa persona, el veneno se propaga. Le pregunté si alguna vez había creído realmente que yo era un parásito. Ella miró hacia abajo. No, sabía que estabas ayudando. Simplemente no sabía cuánto. Y si admitía que papá estaba mintiendo, todo en esa casa se volvía aterrador. Cobarde, honesta, humana. No lo suficiente como para deshacerlo, pero aún más verdad de lo que había oído de nadie más. Le permití quedarme una noche. Mi padre, mientras tanto, fue en la dirección opuesta. Me envió por correo electrónico algo llamado Propuesta de Resolución Familiar, ofreciéndome un puesto de contratista de 90 días para estabilizar las operaciones. La compensación podría discutirse más tarde una vez que mejorara el flujo de caja. Al final, escribió que esto también me daría la oportunidad de reparar la confianza. ¿Reparar la confianza? Me reí a carcajadas. Respondí con 4 frases. No regresaré. No proporcionaré trabajo no remunerado o diferido. No me contacte para soporte comercial nuevamente. Las comunicaciones futuras deben ser respetuosas y solo personales. Respondió casi al instante. Así que eso es todo. Verás a tu padre perderlo todo. Miré el mensaje durante mucho tiempo porque ese era el anzuelo enterrado más profundamente en mí. A los niños como yo se nos entrena para creer que si un padre se hunde, nos convertimos en flotación. Finalmente, escribí de vuelta, no lo estás perdiendo todo porque yo me fui. Lo estás perdiendo todo porque construiste una vida que solo funcionaba mientras alguien a quien despreciabas seguía cargándola. Nunca respondió. Un mes después, mi abuela me devolvió por correo un plato para casserole que había dejado en la casa hacía años. Sin nota, solo el plato. Como si devolver la vajilla restaurara el equilibrio moral. Me reí tan fuerte que tuve que sentarme. Luego Kelsey me envió un mensaje de texto diciendo que la casa iba a salir al mercado, no porque mi padre quisiera reducir gastos, sino porque tenía que hacerlo. Me envió un mensaje más después de eso. Sigue diciendo que lo arruinaste. Le escribí de inmediato, no, dejé de protegerlo de lo que construyó. Ella respondió con 3 palabras, ahora lo sé. La casa se vendió por debajo del precio de lista a finales del verano. Lo sé porque los registros públicos son brutalmente ordenados y porque el cierre a veces parece menos un discurso y más un sitio web del condado que confirma que la casa donde aprendiste el silencio ahora pertenece a extraños. Kelsey me envió una foto borrosa del camión de mudanzas. La abuela se fue a vivir con un primo. Dean dormía en el sofá de un amigo. Mi padre alquiló un lugar más pequeño cerca de la franja industrial e intentó mantener viva la empresa. Pero 2 cuentas importantes se habían ido y un proveedor ahora exigía solo términos en efectivo. Yo no volví. Eso importaba más que nada. La verdadera venganza no era pararse sobre los escombros. Era construir una vida que ya no necesitaba su reconocimiento. Colorado me sentó bien. Un contrato se convirtió en más. Luego referencias. Luego una LLC con depósitos por adelantado y límites reales. Alquilé un lugar más grande, compré un Subaru usado en efectivo, aprendí cómo se sentía la cena cuando nadie estaba fabricando una crisis en la habitación contigua. La paz se sentía extraña al principio. Las familias tóxicas te entrenan para desconfiar de la calma. Unos 5 meses después de la venta, mi padre llamó desde un número desconocido.
Dijo de inmediato que no llamaba por dinero, lo que me dijo que sabía exactamente lo que pensaría. Luego dijo que había encontrado una de las recetas de mi madre mientras empacaba y pensó que tal vez la querría. Eso fue lo primero que me había ofrecido en años que no venía envuelto en una demanda. Puedes enviarla por correo, dije. Hubo una pausa. Luego preguntó en voz baja, ¿realmente pensaste que era tan cruel? Podría haber respondido de 100 maneras. En cambio, dije, la colgaste sobre el garaje, papá. Exhaló. Eso fue todo. La tarjeta de recetas llegó 4 días después. Pastel de pollo en la letra de mi madre con una pequeña nota al final, añade más tiempo su Richard se queja. Me reí tan de repente que lloré. La enmarqué. La gente todavía pregunta si me arrepiento de no haber ayudado una última vez. La pregunta suena amable, pero esconde la misma vieja trampa. Asume que la persona más moral de la historia es la que se sacrifica de nuevo. Ya no creo eso. Si alguien te llama familia solo cuando necesita tu trabajo, tu dinero o tu silencio, no está protegiendo una relación. Está protegiendo un sistema. Si un padre te necesita pequeño para poder sentirse grande, eso no es amor sin condiciones. Y si todo un hogar puede reír mientras tú eres humillado, y luego entrar en pánico cuando tu apoyo desaparece, ese pánico es tu respuesta. Yo nunca fui el parásito. Yo era la nómina oculta, la reparación de medianoche, el amortiguador entre el caos y la consecuencia. El mayor error de mi padre no fue dar la fiesta. Fue creer que la persona a la que humilló seguiría manteniendo las luces encendidas después. El último mensaje que recibí de Dean llegó en Nochevieja. Tenías razón. Sin puntuación, sin disculpa, solo eso. No contesté. Kelsey y yo hablamos ahora con cautela, no como hermanas de película. Más como dos mujeres probando si la honestidad puede crecer donde antes vivía la competencia. Ella también dejó Arizona. Consiguió un trabajo más estable. A veces llama con preguntas prácticas de adulto, y yo contesto cuando elijo. Esa distinción importa. Todavía tengo la foto. La pancarta sobre el garaje. El humo de la parrilla. Mi padre en su ridículo delantal. Dean medio borracho en el patio. Kelsey a mitad de la risa. Todos seguros de que estaban documentando mi humillación. Lo que realmente capturaron fue el último segundo antes de que su red de seguridad se subiera a su coche y se alejara conduciendo. Así que, no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de quedarme el tiempo suficiente para confundir ser utilizada con ser amada. Pero nunca me arrepentiré de la foto, el silencio, el paquete, la distancia, o el día en que finalmente entendí la diferencia. Mi padre suplicó 2 semanas después. Para entonces, ya era demasiado tarde.